El artículo 80 de la Constitución mexicana le otorga al presidente facultades para ejecutar o vetar las leyes dictadas por el Poder Legislativo Federal, la capacidad de proponer leyes, regular la economía de la nación, expropiar bienes en beneficio público y la capacidad de nombrar a su gabinete, facilitando así el gobierno del país por medio de secretarías. Es, a su vez, el jefe máximo del ejército mexicano. Durante el siglo XX, además, el presidente controlaba al Partido Revolucionario Institucional, lo que le permitía incluso designar a su sucesor. Este presidencialismo rodeaba al Ejecutivo de un halo de omnipotencia. Nadie le decía no al presidente. Él podía persuadir a todos los sectores, dar órdenes que se cumplían. Y, aunque el presidente es el responsable del desarrollo y bienestar del país, no había organismo, institución o figura capaz de reclamarle por cualquier acto ilegal hecho durante su mandato. Podría admitir cierto error, pero no tenía que hacer nada más ni renunciar a su cargo. Era, pues, intocable. Una decisión irracional muy personal basada en su odio contra la religión lo llevó a imponer la ley Calles. Esta, en pocos meses, desencadenó una guerra civil, la Cristiada. Durante el Maximato, instauró el sistema político en el que el presidente controla todo mediante métodos corruptos, desde las altas esferas hasta las clases trabajadoras, el clientelismo. Institucionaliza todos los movimientos revolucionarios que existían en un partido que controlaría todo el país, debilitando toda oposición y destruyendo el ideal de la democracia. Calles utilizó la ley agraria para legitimizar así el sistema político. Se corrompió una ley que en un principio iba a ser de gran beneficio de las clases más pobres, convirtiendo a los campesinos en ganado político. Aunque es considerado el mejor presidente del siglo pasado por muchos mexicanos, uno de los puntos que más favoreció a los mexicanos, el gran reparto agrario, demostró que esta reforma fue un gran fracaso económico. Dar tierras infértiles solo por obtener la aprobación popular dejó a muchos pueblos subdesarrollados. Se fortalecieron los sindicatos más importantes, enriqueciendo a sus líderes. El clientelismo era cada día más poderoso y corrupto, lo que le dio mayor longevidad al sistema priista. Durante la contienda por la presidencia, la oposición liderada por Juan Almazán, que coordinaba distintas facciones en contra de Ávila Camacho, por lo que éste recurrió al uso del ejército para frenar cualquier manifestación. A pesar del esfuerzo industrializador que inició el milagro mexicano, el desarrollo democrático se mantuvo ausente. Todo movimiento de oposición fue reprimido y perseguido. Gracias al milagro mexicano, los empresarios recaudaron riquezas y se vivió un auge económico dentro del país, por lo que Alemán decidió tantear por su cuenta los límites del poder presidencial y así hacer lo que quisiera. Su estrategia fue emplear a prestanombres para que adquirieran las tierras aledañas a grandes proyectos de infraestructura para posteriormente venderlas aprovechando la inflación de estas. El caso más conocido de la corrupción alemanista es el de la compra de devaluadas acciones de la petrolera El Águila. Tiempo después el gobierno concedió pagar a dicha compañía poco más de 1.000 millones de pesos en 15 anualidades. El proteccionismo de Cortines, que aunque sí ayudó al desarrollo de la economía nacional, solamente fue para empresas que apoyaban al sistema corporativista, no para nuevas empresas del mexicano común. Las empresas beneficiadas no pudieron competir frente a las transnacionales que entrarían años después en el país. Inició una tendencia económica tras el Sábado de Gloria del 54, con la que los economistas y políticos devaluaban el peso para estabilizar la economía. En el caso de Cortines, se devaluó a 12.50 frente al dólar, para fomentar así las inversiones. Durante su sexenio, estalla la huelga ferrocarrilera, con la cual la Ciudad de México se vio afectada por diversas trifulcas en donde los principales actores fueron los ferrocarrileros, a los cuales no se les permitió la libertad de expresión, ya que fue oprimida mediante la contención policíaca. El presidente Díaz Ordaz es un personaje icónico de la historia de México. Pasó a ser recordado por todos por sus acciones represivas y contra la ley. El autoritarismo mostrado por el presidente lo llevó a dirigir represiones militares contra sus opositores, estudiantes e intelectuales. Con el bazucazo y la matanza de Tlatelolco del 68, mostró a todo el país que si no estabas del lado del gobierno, estás absolutamente solo. Pese a las promesas a los contribuyentes de utilizar la tenencia solamente para financiar los Juegos Olímpicos del 68, este lastre tributario continuó cobrándose sin fundamento hasta hace unos meses en la capital. Luis Echeverría continuó con la represión a los grupos desestabilizadores e introdujo su nombre a los libros negros de la historia de México, debido a que en su sexenio las olas de delincuencia y movimientos armados se incrementaron como consecuencia de una inexistente libertad de expresión. Entre 1970 y 1976 se vivió la llamada Guerra Sucia,
periodo en el cual la impunidad de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo tuvo su auge. El 10 de junio de 1971, centenares de estudiantes marchaban por la calzada México-Tacuba, demandando la liberación de presos políticos, cuando fueron atacados por un grupo de paramilitares, dejando así decenas de muertos y la misma sensación que la de los muertos de Tlatelolco. El presidente López Portillo es muy conocido por el gran despilfarro. Gastaba el presupuesto cuando la economía y las finanzas estaban en caída libre. El gran nepotismo llevó a muchos familiares y amigos a secretarías y direcciones generales del país que no supieron administrar. Más de devaluar la moneda nacional todavía más, se basó en una economía petrolera, incrementando la deuda con el Fondo Monetario Internacional por infraestructura para esta industria. El valor del petróleo excedió a la demanda internacional, así hundiendo la economía mexicana una vez más. Durante su mandato se vio obligado a tolerar la corrupción, los abusos, los contratos y la venta de plazas del ex líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Laquina. De la Madrid vivió el terror de las amenazas del ex líder petrolero, como también temía que crearan un conflicto laboral, el cual lo obligaría a recurrir al ejército. Cuando su adversario Cuauhtémoc Cárdenas llevaba de la delantera el sistema de cómputo cayó. Al restaurarse, Gortari se encontraba en el primer lugar de las elecciones. Este fraude finalmente crea el PRD, con Cárdenas al frente. La alta burocracia, amigos y familiares se enriquecieron con concesiones y dinero público, otro de los abusos recurrentes del presidencialismo mexicano. Al abrir las puertas comerciales a la globalización con el Telecán, se importan el sistema neoliberal de Estados Unidos, un sistema que acentuó todavía más las diferencias socioeconómicas. Los pueblos indígenas relegados de todo desarrollo económico culpan al gobierno, desde tiempos poscoloniales, de discriminarlos y olvidarlos. El EZLN destapó esta realidad histórica tapada por los gobiernos. Cedillo usó el poder presidencial para que su familia y amigos obtuvieran indulgencias fiscales, evadieran al fisco y tuvieran un trato privilegiado sobre el resto de los millones de mexicanos. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 100 hombres armados atacó y asesinó a 45 indígenas tzotziles, integrantes del grupo Las Abejas, en la población de Acteal, Chiapas. Aunque el presidencialismo dejó de existir al finalizar el milenio, la corrupción y los abusos continúan siendo factores que limitan el desarrollo político, social y económico del país.